Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa, La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto que estemos juntos nuevamente. Hoy sábado, 19 de diciembre, un día hermoso en nuestra ciudad de Tijuana, pero frío, muy frío en la mañana. Les pedimos que estén muy pendientes de las personas mayores, de los niños, de los bebés. No los vayan a dejar sin abrigar. Hay que estar muy pendientes. Sábado 19 de diciembre estamos en el Adviento, en el tiempo del Adviento. Y en este programa vamos a hablar de las lecturas y del mensaje que se nos dará mañana en la Santa Misa, cuarto domingo de Adviento, justo el último domingo antes de celebrar la Navidad. Ya sabemos que el miércoles es 24 de diciembre, Nochebuena, y el jueves es el 25 de diciembre, una de las fiestas más grandes que tenemos en la iglesia, la más grande después de la más grande después de la Pascua. Sabemos que la Pascua le da sentido a nuestra vida. Entonces, perdón, les dije mal, el jueves es 24 de diciembre, jueves 24, el viernes, el viernes 25 de diciembre, la celebración de la Navidad. Y en este tiempo en el que estamos, hermanos, del Adviento, de la espera, estamos aguardando la venida del Señor. Y precisamente por eso que decidimos hablar de las lecturas de este domingo, porque de eso nos llaman, del anuncio que se hace, de la venida del Salvador, de la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel, y de cómo debemos esperar esta venida de nuestro Salvador, cómo Cristo viene a redimirnos de una vez y por siempre por los pecados, y cómo tendríamos que dejar atrás los sacrificios y toda la serie de rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Este va a ser pues el tema del programa. Si nos da tiempo al final, se dará un mensaje navideño. Sabemos que tendremos todo el tiempo de Navidad para hacer las reflexiones navideñas. Por lo pronto, preparemos nuestros corazones, preparemos nuestras personas, enderecemos el camino, como nos dijo Juan el Bautista, porque ya viene el que viene a redimir los pecados. Y si tenemos pendientes en nuestra persona, en nuestra relación con Dios, es muy buen tiempo para acercarnos a Dios. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Siempre encontraremos a un sacerdote dispuesto a confesarnos. Busquemos y luego lo vamos a encontrar. Y pongámonos en paz con Dios, pongámonos en frecuencia con nuestro Señor, para que en esta Navidad podamos recibir en nuestro corazón a ese niño que quiere nacer en nosotros, y que viene a darnos la verdad, que viene a darnos el bien, y viene a traer la esperanza en este mundo que tenemos tan convulsionado. Pero también debemos de preparar a nuestra persona, que no esté convulsionada al igual que el mundo. Y sabemos que hay muchas tentaciones en el mundo, muchas tentaciones a nuestro medio ambiente. Entonces, cuidemos en este tiempo realmente de ser personas de bien, de llevar la buena noticia, en donde se ofrezca, en donde podamos, llevemos el mensaje de lo grande que es la Navidad. Hermanos, inviten a sus amigos, a sus familiares a que sintonicen el 800 de AM. Vamos a estar juntos por la siguiente hora. Recuerden que estamos transmitiendo desde la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, acá en el Camino Verde, y tenemos un teléfono en la cabina,
donde ustedes pueden comunicarse, mandar su mensaje, si tienen alguna pregunta, es el 608-3652. Y también a través del internet, la página es www.tjcatólico.com. Les repito la página, www.tjcatólico.com. El teléfono en la cabina, se los repito, 608-3652. También les recordamos que este proyecto de Koinonia Radio es un proyecto de la Arquidiócesis que lidera el Padre Jeff, que está también el Padre Israel, y que participan muchas personas, pero por lo mismo también se tienen muchos gastos. Hay que pagar agua, luz, sueldos, energía, equipo. Entonces es importante que entre todos participemos con sus oraciones, con sus aportaciones económicas. Ya a lo largo de la programación en la semana, ustedes pueden ir escuchando las diferentes formas en las que ustedes pueden depositar recursos para que este proyecto siga adelante. Iniciemos pues nuestro programa con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos pues a desmenuzar las lecturas y las oraciones que tendremos mañana en la misa, donde celebramos el cuarto domingo de Adviento. Y, como siempre, la liturgia es una invitación a que reflexionemos lo que nos dice la palabra de Dios, y sobre todo que estemos muy pendientes en dónde, en qué aspecto de nuestra vida podríamos aplicar las lecturas, las 3 lecturas del domingo, y sobre todo ofrecerle a Dios de todo corazón, con toda, debemos disponernos con mucha disposición para que el Señor vaya actuando en nosotros. Las lecturas que escucharemos mañana, la verdad, son muy valiosas, y las vamos a ir aquí explicando y las vamos a ir también comentando. Entonces vamos a empezar, hermanos, ¿qué les parece si comenzamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas? Gloria a ti, Señor Jesús. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos aquí para reflexionar? La Santísima Virgen María se había enterado de que su prima Isabel, esposa de Zacarías, estaba ya embarazada. Era estéril. Ella siempre había sido estéril. Tenía más de 70 años de edad. Y el Señor le dijo a Zacarías que tendría un hijo. Y él sabía, Dios le había prometido un hijo, pero era ya un anciano. Entonces,
cuando se le anuncia que va a tener un hijo, entonces él se queda, él no lo cree, y precisamente por no creer se queda mudo hasta que naciera el niño. Entonces Zacarías se tuvo que dar a entender, tuvo que expresar todo lo que tenía que decir, y le llevaban unas tablitas en donde él escribía lo que él quería. De hecho, así le preguntaron cómo se llamaría el niño, y mediante una tablita escribió que se llamaría Juan. Bueno, en este pasaje tan hermoso del Evangelio, pues el Evangelio de la visitación, porque así se le conoce a este trozo del Evangelio, en este Evangelio de la visitación es un motivo, es realmente una reflexión sobre la iglesia, porque indudablemente, hermanos, la iglesia aún no estaba fundada, pero aquí está representada, está simbolizada en cierto modo por María. ¿Por qué, hermanos? Porque la situación de María, que lleva en su seno al Señor, es similar a la de la comunidad cristiana, que lleva también en sí misma a su Señor. Porque María, así como nos lo dicen en el Vaticano II, es modelo de los creyentes, es el modelo de la iglesia. Y ella fue la primer creyente. Dichosa tú que has creído, le dice Santa Isabel. Cuando María llega a visitar a su prima, es para ayudarla, porque Isabel ya era anciana y sabía que iba a requerir ayuda. Entonces María, ya con la Madre de Dios, con el Hijo de Dios en el vientre, en lugar de creerse mucho, al contrario, sabe que tiene que servir. Vamos a continuar, hermanos, con esta reflexión después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Navidad, tiempo de amor y de perdón. Disfruta estas fiestas navideñas con la música de las Hermanas Trinitarias de María y su disco navideño God Alone. Adquiérelo por solo 100 pesos con Lulú Calzada en Koinonia Radio o al teléfono 664-514-6970 con Tania. Puede ser también un regalo extraordinario en esta Navidad. God Alone, la nueva producción de Navidad de las Hermanas Trinitarias de María. Adquiérelo ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando
Estamos reflexionando el Evangelio de la Visitación. Y, hermanos, pues a la Santísima Virgen, después de un tiempo, pues se entera de que su prima Isabel estaba ya encinta. Entonces, pues como era una persona avanzada en edad, necesitaba ayuda. Y ella, en lugar de creerse mucho, porque ella sabía, solamente ella sabía lo que le había anunciado el ángel. Ella le dijo que iba a ser madre del Mesías. Entonces, pues ella lo guardó en secreto. Y entonces, hermanos, en aquel entonces, pues no había los medios de comunicación como se tienen ahora. No había Facebook, no había WhatsApp, no había correos electrónicos, en fin, no había ni siquiera correo del normal. Entonces, ¿cómo a la hora que llega María a visitar a su prima, el Evangelio nos dice que en cuanto apenas escuchó el saludo, la criatura brincó en su vientre? Del gusto, ¿por qué? Porque estaban alabando al Señor. Por eso es que la Santísima Virgen es nuestro ejemplo en la iglesia y se parece mucho, la Santísima Virgen que visita a su prima Santa Isabel, se parece mucho, es igual a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia llevamos nosotros a nuestro Señor, así como la Santísima Virgen llevaba al Hijo de Dios en su seno. Entonces, ella fue la primer creyente. ¿Y cómo se había enterado Isabel de que la Santísima Virgen María llevaba ya en su seno al Salvador? Por eso es que el Evangelio dice que apenas en cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Y otra parte muy importante, entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y así como estaba llena del Espíritu Santo, pudo decir lo que le dijo a la Santísima Virgen, pero fue inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna forma podemos decir que utilizó a Isabel para que alabara a la Santísima Virgen y al Hijo que llevaba en su vientre. Porque le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella, ¿cómo iba a saber? Si nadie se lo había comunicado, si la Santísima Virgen no se lo había dicho a nadie. El mismo Señor San José se daba cuenta de las cosas, pero la Santísima Virgen no se lo había dicho. No fue sino hasta el sueño que tuvo el Señor San José que se le advirtió de todo lo que estaba sucediendo en la Santísima Virgen y le dijo que la recibiera, que no dudara en recibirla en su casa. Pero imagínense el conflicto tan grande que se provocó en el Señor San José. Pero entonces, llena del Espíritu Santo, como dice el Evangelio, que su prima Isabel quedó llena del Espíritu Santo, entonces le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces la Santísima Virgen empezó a comprobar todo lo que había vivido, todo lo que había recibido por el anuncio del ángel. Allí recibe la primer señal. Y entonces dice, entonces es cierto lo que me está pasando. Y le dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Desde luego que en alguna otra plática le habría preguntado María, oye Isabel, ¿y a ti quién te dijo todo esto? Pues me lo dijo el Espíritu Santo. Entonces apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y aquí viene otra parte importante. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Pero si ¿quién le había dicho a la prima Isabel? ¿Quién le había dicho cuál había sido el anuncio del ángel? Precisamente por eso, porque había quedado llena del Espíritu Santo. Le dijo, y después de aquí viene una oración hermosísima de la Santísima Virgen en respuesta a esto. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero vamos a seguir desmenuzando esta parte. Si la Santísima Virgen no hubiera creído lo que el ángel le decía, entonces no se hubiera llevado el misterio de la encarnación. Pero la Santísima Virgen le contestó al ángel, he aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra. Y la oración que rezamos en el Ángelus, esa oración que podemos rezar hasta 3 veces al día, en donde se reflexiona, se recuerda acerca de este misterio de la encarnación, precisamente allí eso lo vamos a tener como oración antes de la primera lectura, como la oración colecta. Entonces, bueno, hermanos, lo que estábamos revisando, que María fue la primer creyente, por eso es que su prima Santa Isabel le dice: dichosa tú que has creído. Ella es también el inicio de la iglesia, la Santísima Virgen es el inicio de la iglesia, porque la iglesia es mucho más que su estructura, es mucho más que su organización, o sea, es mucho más que su jerarquía. Recordemos, hermanos, que la iglesia pues es una organización, fue fundada por Cristo y tiene que estar organizada y estructurada. Gracias a su estructura y a la jerarquía que se tiene, por eso ha durado todo el tiempo, por eso es que ininterrumpidamente hemos tenido un pastor a través de todos los años desde que Cristo la fundó. Entonces, la iglesia es, ante todo, la comunidad que lleva en sí misma a su Señor. Por eso, hermanos, en María, en la que el Verbo de Dios iba adquiriendo carne y presencia humana, estaba ya naciendo la iglesia, la comunidad que lleva dentro de sí a su Señor. Qué hermosa reflexión. Nosotros como iglesia sabemos que nuestro fundamento, nuestro fundador fue el mismo Cristo, el mismo Dios fundó esta iglesia. Y así como la Santísima Virgen llevaba en su vientre, y allí se iba formando el Mesías, nuestro Salvador, así nosotros en nuestra iglesia llevamos al mismo Señor. Imagínense, hermanos, si nosotros ahora, en nuestros tiempos, cada vez que vemos un embarazo, sobre todo en las parejas en que han durado mucho tiempo sin poder concebir y que por fin, después de años, se da el milagro de la concepción y se da aquel embarazo. Ahora, con los adelantos que tenemos, podemos ver con un ultrasonido en tercera dimensión, podemos ir viendo cómo se va formando esa criatura dentro del vientre de su madre. Y podemos escuchar el corazón, y podemos ir viendo sus pulmones, y las piernas, y los pies, todo lo podemos ir viendo. Imagínense haber tenido un ultrasonido de la Santísima Virgen. Cómo se habrá ido formando, igual que cada uno de nosotros, pero Él era el Mesías. Él era quien se estaba formando allí, es el que nos vendría a salvar, el que vendría a dar su vida por nosotros. Si una madre ahorita, cuando está embarazada, espera con tanta ilusión a su hijo, imagínense lo que habrá sentido la Santísima Virgen. Sí, ciertamente momentos de duda, momentos de miedo, pero cuando la saluda su prima Isabel, bendita tú entre las mujeres. Y ella sabía por la oración que se dice después de esto, que me venerarán de generación en generación. O sea, no era nada más su prima Isabel. Todos veneraríamos a la Santísima Virgen. Entonces, aquí estaba naciendo pues la iglesia. Entonces, por eso es que no era casualidad, hermanos, no fue casualidad que saltara la criatura en el vientre de Isabel, porque María, como la iglesia, es una ilusión, porque María, como en la iglesia, es un evangelio, es una buena noticia que hace que nazca en los hombres la ilusión, la esperanza, que los que van a rastras por la vida pueden comenzar a andar y hasta saltar. A volver la mirada a María como modelo de creyente, como modelo de la iglesia, es lo que nos dice ahora en nuestra vida concreta, ¿a qué nos invita este evangelio? Este evangelio ahora, en este año 2015, nos invita a que todo esto en nuestra vida concreta, en esta proximidad a la celebración de la Navidad,
pues nos invita a que volvamos nuestra mirada a María como modelo de creyente, como modelo de la iglesia. También nos invita este evangelio a no tener miedo a decir sí a Dios y confiar plenamente en Él. Nos invita también a ponernos en camino y visitar a aquellos que necesitan de nuestro apoyo, de nuestra amistad y de nuestro servicio. También nos invita a ser portadores en todos los ambientes en que nos movemos de la buena noticia de Jesús. Hermanos, que este evangelio que vamos a revisar mañana nos deje precisamente este mensaje de la fe de la Santísima Virgen, de que su prima Isabel se dejó llenar por el Espíritu Santo y pudo apreciar, precisamente por eso, porque se dejó guiar por el Espíritu Santo, que podamos apreciar ese milagro que se da en esta Navidad y que el Evangelio nos invite precisamente a preparar esa morada para este niño que va a nacer y que sepamos que el que va a nacer es el que divide la historia de la humanidad en cuanto a su tiempo, porque nuestra historia universal está dividida a partir de la venida de este niño. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Casa de Retiro Salud y Bienestar. Ofrecemos cuidado las 24 horas para todo tipo de necesidad. Guardería de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Nutrición y atención específica personalizada. Instalaciones adecuadas. Consultas geriátricas sin costo adicional. Cariño y respeto para cada huésped. Y medicina homeopática y tradicional. Recibimos personas a partir de los 65 años. Estamos ubicados en Fraccionamiento El Lago. Para mayor información, comunícate al 526-5769 o al celular 664-285-2187. Estamos también disponibles en el correo electrónico casasaludybienestar@hotmail.com. Casa de Retiro Salud y Bienestar, para una vejez digna. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso. ¿Y cuáles son las otras dos lecturas que vamos a revisar mañana en la Santa Misa? Bueno, en la oración colecta antes de la primera lectura vamos a recordar esa oración que rezamos en el Ángelus y que se refiere precisamente al misterio de la Encarnación. Y lo rezamos, dice de esta forma: te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo,
lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea, cuando rezamos a las 6 de la mañana o a las 12 del día, o a las 6 de la tarde, que podemos rezar el Ángelus, que es la hora en que se acostumbra, pero desde luego que se puede rezar a cualquier hora. Bueno, le reflexionamos, meditamos el misterio de la Encarnación, donde decimos: el ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Rezamos un Ave María. Luego, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Volvemos a rezar otra Ave María, y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el misterio de la Encarnación. Y pues en esta oración pedimos que, ya que nosotros conocimos por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, que por los méritos de la pasión de Cristo y de su gloriosa resurrección, lleguemos a Dios. Entonces eso es lo que le debemos de pedir todos los días a nuestro Señor, que nos permita precisamente llegar a la meta final, que es vivir eternamente con Dios. Bueno, la primera lectura es del libro del profeta Miqueas. Esto dice el Señor: de ti, Belén Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Hermanos, ahorita nosotros pues ya podemos tener la Biblia completa en nuestras manos y ya tenemos toda la información, pero cuando el profeta Miqueas, que es quien escribe este pasaje, quien es quien escribe el trozo que vemos en la primera lectura, pues hermanos, esto sucedió entre el año 850 y el año 800, más o menos como en el año 740, también puede ser entre el año 850 y el 740 antes de Cristo. En este tiempo, hermanos, reyes, sacerdotes y profetas orientan a la comunidad de modos muy distintos a los que el Señor le había ordenado a Moisés cómo debían de vivir. Entonces, y haciendo que la fe antigua, o sea, la de Moisés, se adapte a la nueva sociedad. Aquí grandes profetas como Isaías, Miqueas, Sofonías y Jeremías, y también Ezequiel, promueven una fe personal en el Dios vivo, en el Dios que exige justicia y sinceridad. En este tiempo los profetas recuerdan las promesas de Dios a Israel. Él los lleva en medio de sus infidelidades y de sus pruebas a un reino de justicia con el rey Mesías, que será como un nuevo David. Hermanos, el libro del profeta Miqueas es un libro que no es muy largo, lo pueden leer ustedes a lo mucho en una hora. Y la verdad es impresionante, porque el profeta Miqueas les anuncia, les echa en cara al pueblo de Israel todas las desviaciones en las que vivían. Y es un libro, lo dice con palabras muy fuertes. ¿Por qué? Porque habían convertido las ciudades del pueblo de Israel, habían convertido a Jerusalén en llena de monumentos y de estatuas a los que ellos veneraban, siendo que el Señor ya les había dado la forma en que tenían que vivir. Por eso es que el profeta Miqueas, aquí precisamente en el capítulo 10, en el capítulo 6, de donde está tomado, del capítulo 5, donde está tomada la lectura de hoy, que ya vendrá, o sea, seguirán precisamente viviendo como están
hasta en tanto no nazca este Mesías que habrá de venir, y que va a nacer de allí, en Belén, pequeña entre las aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Desde ese tiempo, hermanos, 800 años antes de que naciera el Mesías, ya lo había predicho el profeta Miqueas. Y aquí en este libro se narran todas las desviaciones a las que el pueblo judío se había dedicado. O sea, las manos, dice el profeta Miqueas, sus manos ya están hechas para hacer el mal. Ya sus manos están haciendo el mal, su boca ya no está alabando a Dios, están convirtiéndose al paganismo, se están están creyendo lo que los falsos profetas y los adivinos les están diciendo. O sea, a los profetas les pagan para que digan lo que ustedes quieran oír. A los jueces les pagan para que tergiversen las leyes. Y a sus dirigentes están explotando y cambiando las leyes para poderse aprovechar del campesino y de las personas pobres. ¿Se parece eso a algo a lo que estamos viviendo en nuestros días? Imagínense, hermanos, cómo estaban viviendo, muy parecido a lo que se está viviendo ahora. El mundo alejado de Dios, el mundo alejado de la oración y haciendo ídolos de la riqueza, de la gula, de tantos placeres en los que estaba viviendo. Por eso es que Dios manda a los profetas para que le adviertan a su pueblo todas las situaciones en las que pueden caer. Y sabemos que el pueblo de Israel fue desterrado pues de Jerusalén, fue enviado a Babilonia, y precisamente allí es en donde precisamente es allí en donde pasan tantas penurias, porque aunque los habían sacado de Egipto, ellos vuelven a tener las viejas costumbres y el Señor los abandona. Y el Señor les dice, ¿qué te he hecho yo? Les dice el Señor, ¿qué te he hecho para que te conviertas en este pueblo tan alejado de mí? Y les dice, ya te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y que te portes humildemente con tu Dios. 800 años antes de que estuviera Cristo, hermanos, el profeta Miqueas nos da el mismo mensaje que Cristo viene a darnos. Es decir, lo vamos a revisar ahorita en la segunda lectura, que no quería los sacrificios tan grandes que se ofrecían, porque en la carta a los Hebreos, de la que fue tomada la segunda lectura, ahí se nos señala cuáles eran las costumbres del pueblo judío. Derramar la sangre, ofrecer la sangre de toros y de cabritos para pedir la redención de nuestros pecados. Entonces, el apóstol Pablo en la segunda lectura nos va a decir que Cristo ya vino a derramar su sangre por nosotros, y que la sangre de toros y de cabritos no redimen los pecados completamente. La única sangre que puede redimir los pecados es la sangre de Cristo. Entonces, hermanos, así le clama, les decía que así le clama Dios, así le clama Yahvé a su pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿Y en qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te rescaté de la casa de los esclavos. Yo puse para que te guiara a Moisés, Aarón y Miriam. Acuérdate, pueblo mío, de lo que pensaba hacer contigo Balac, rey de Moab, y todas las penurias que pasaban. ¿Con qué me presentaré delante de Yahvé? ¿Cómo iré a arrodillarme delante del Dios Altísimo? ¿Acaso te traeré holocaustos o terneros de un año? ¿O le gustarán miles de carneros y torrentes de aceite?
¿O será necesario que sacrifique a mi hijo mayor para pagar mi culpa al fruto de mis entrañas por mis pecados? Y el profeta Miqueas señala: ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y que te portes humildemente con tu Dios. Y esto fue lo que nos dijeron los profetas, tanto Amós, practicar la justicia es lo que decía Amós, amar con ternura es el mensaje de Oseas, y portarte humildemente con tu Dios, así lo resume Isaías. Esto es lo que nos pide también a nosotros hoy en este Adviento del año 2015. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Yum Yum Donas. Relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Ya estamos de regreso en la misión del laico. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y la segunda lectura que vamos a escuchar mañana está tomada de la carta a los Hebreos y dice: hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio, me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, porque a mí se refiere la Escritura, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir: no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado, siendo así que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade: aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Hermanos, la carta de San Pablo a los Hebreos fue escrita desde Roma, tal vez por ahí como el año 66, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Eran también, hermanos, los últimos meses de la vida de Pablo. Pablo estaba prisionero en Roma por segunda vez. Y esta carta, hermanos, no es extraña al pensamiento de Pablo, pero se ha descubierto que Pablo no la escribió. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, mencionado ya en los Hechos de los Apóstoles, que era un hombre muy versado en las Escrituras y que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Mesías. Bueno, hermanos, en los tiempos de los apóstoles se calificaba de hebreos a los judíos que vivían en Palestina. Vivían en Palestina a diferencia de la mayoría de su pueblo que había emigrado a diversos países por todo el Imperio Romano. Y esta carta está dirigida precisamente a las comunidades cristianas de Palestina que se habían formado con judíos de raza después de Pentecostés. Entonces, estos hebreos, como discípulos de Cristo,
ellos habían sido perseguidos y algunos les habían confiscado sus bienes. Ya no tenían nada en el mundo y debían darse ánimos unos a otros con la convicción de que al fin de su exilio encontrarían la verdadera patria a donde Jesús se había ido después de sus sufrimientos. Entonces ellos, de esta forma, se volvían a encontrar en la situación de sus antepasados hebreos que habían vivido en el desierto, aguardando y buscando una tierra prometida. O sea, aquí está la relación de esta lectura con la primera que leímos del profeta Miqueas, en donde el pueblo hebreo vivía en el destierro y porque habían desobedecido a Dios y porque habían llevado mal la ley que Dios le había dado a Moisés. Entonces todo se ha ido desvirtuando en este pueblo, y veamos la semejanza también con nuestros tiempos. Todo es bueno ciertamente, pero si se desvirtúa, o sea, no es que el vino sea malo, el vino es bueno, pero si se abusa de él, pues puede provocar en las personas males que no se le desean a nadie. O es que no es que sea mala la sexualidad, es buena, pero si se desvirtúa, si se abusa de ella, si no se siguen las reglas, pues entonces se convierte en un problema. Y esto es lo que pasaba con el pueblo, con el pueblo judío, hermanos, en los tiempos del profeta Miqueas. Por eso, cuando los judíos son perseguidos, bueno, los nuevos cristianos son perseguidos y son despojados de todos sus bienes, recuerdan los tiempos en los que el profeta Miqueas había escrito. Por eso es que ellos sabían que vivían como sus antepasados hebreos, que habrían vivido en el desierto, aguardando y buscando una tierra prometida. Entonces, no será difícil ver que esta carta va dirigida a hombres familiarizados con el Antiguo Testamento. A lo mejor se trataba de sacerdotes judíos que habían reconocido a Jesús como el Cristo y que pasaban entonces por una crisis. Entonces, hasta este momento, hermanos, como ellos eran sacerdotes, el templo habría sido toda su vida. Allí habían vivido toda su vida. Allí ofrecían sacrificios y recibían en paga una parte de los animales ofrecidos. Pero ahora no solamente habían sido excluidos y expulsados del templo por los judíos, sino que de cualquier modo Cristo los había reemplazado. Vean el conflicto que se tenía. Por eso es que es Cristo la nueva alianza. Creer en Él, creer en Cristo era reconocerlo como el nuevo templo, del que el edificio sagrado de Jerusalén no era más que la figura. Ya en otros programas aquí hemos visto, hermanos, cuáles eran las costumbres del pueblo judío, cómo se ofrecían los sacrificios y cómo era tanta la carne que asaban y tanto los animales que sacrificaban, que eran ríos literalmente de sangre, y el cielo se oscurecía de tanto humo, de tantos sacrificios. Bueno, el laico había organizado su iglesia sin tomar en cuenta el sacerdocio de los hijos de Aarón. Los sacerdotes judíos, pues él y solo él es el sacerdote, el que pone a los hombres en contacto con el Dios Santísimo. ¿Qué era lo que nos dice el profeta Miqueas en su libro? Dice, es que ustedes les pagan a los sacerdotes para que ofrezcan los sacrificios y ustedes se sientan redimidos de sus pecados. Pero no había una convicción realmente de cambio. O sea, conseguían animales, los ofrecían en sacrificios y con eso sentían que sus pecados eran redimidos. Por eso es que luego viene Cristo y Él se ofrece como víctima, como cordero, para el perdón de nuestros pecados, pero ya no ofrece la sangre de novillos y de toros que ustedes ofrecían. Él ofrece su propia sangre, es decir, las leyes así lo prescribían, pero ya se había desvirtuado. Si realmente con gran sacrificio podías conseguir un novillo o un toro, y con mucho sacrificio y con mucho tenías que privarte de muchas cosas
para poder conseguir este animal y ofrecerlo en sacrificio. Pero si todo se desvirtuó, si se robaba a los pobres, si se aprovechaban unos de otros, entonces las riquezas no eran lícitas. Y ya una vez con tanto poder y con tanta riqueza, pues no costaba ningún trabajo comprar un toro, lo ofrecían en sacrificio, y como la ley de Moisés decía que si ofrecías un sacrificio, un animal de estos, tus pecados eran redimidos, pues ellos venían comprando la salvación, y por eso es que Dios dicen que abandona a su pueblo, y no es hasta que se anuncia la venida del Mesías. Entonces Él vendrá a darle el verdadero sentido al sacrificio, al derramamiento de la sangre, porque ustedes ya lo habían desvirtuado. Entonces, para confirmar su fe, esta carta de San Pablo a los Hebreos les muestra que la religión judía, con sus ceremonias grandiosas en el templo de Jerusalén, no era más que la imagen de algo más grande. El perdón de los pecados y la religión en espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento, debían ser la obra del sacerdote auténtico de toda la humanidad. Y este sacerdote auténtico de toda la humanidad, pues es Jesús, el Hijo de Dios. Ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. ¿No hay también muchos hebreos o personas desarraigadas en el mundo de hoy, hermanos? Esto nos pregunta la Escritura. Los enfermos que no tienen esperanza, los cristianos perseguidos, los que no aceptan la injusticia ni la mediocridad de la sociedad. Aunque muchos de ellos no comprendan todos los argumentos o las citas bíblicas que llenan las páginas de la Biblia, esta carta a los hebreos los va a animar en su fe. Por otro lado, la palabra sacerdote ha tomado una importancia tal en la Iglesia que no va a estar de más examinar aquí el texto bíblico que ha profundizado más el sentido del sacerdocio y su reorientación por el hecho mismo del sacrificio de Cristo. Es decir, hermanos, que los sacerdotes de hoy no se confundan y no se crean. Ellos son el mismo Cristo, pero que no desvirtúen ese ministerio que se tiene. Y nosotros como laicos debemos de orientar a los sacerdotes, porque si vemos ahí que uno anda medio perdido y que cree que por ser sacerdote la gente lo reconoce y que se valen de ese reconocimiento para no actuar conforme a su ministerio, nosotros los laicos tendríamos la obligación de hablar con ese sacerdote y ponerlo en su lugar, porque es muy fácil caer en la tentación y perder el piso, que nos quiten los pies de la tierra. Entonces, ya desde entonces se hablaba de esto, hermanos. Año 800 antes de Cristo. Entonces, como les decía, tendríamos entonces que reflexionar nosotros acerca de todo lo que tiene detrás las lecturas que vamos a revisar mañana, para que realmente las podamos vivir, las podamos disfrutar, las podamos entender. A la Santísima Virgen pidámosle que, así como fue a visitar a su prima Santa Isabel, visite también a nosotros en este tiempo, que visite nuestro corazón y que nos dé ejemplo de que lo que es una iglesia viva y tener fe en su Hijo, nuestro Señor. Vamos, hasta aquí nos alcanzó el tiempo, hermano. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa.